cuánto hay de tal objeto o de cualquier material, nos van a responder con una cantidad en números. Los cuantificadores definen un sustantivo porque nos da la cantidad exacta y se sitúan normalmente delante del sustantivo. Él siempre va a ir primero el cuantificador y luego el sustantivo, que sería la cantidad y luego la palabra a la que queremos enumerar. Algunos cuantificadores se pueden usar con sustantivos contables, que quiere decir que los podemos contar 1, 2, 3, 4. Otros se pueden usar solamente con sustantivos incontables, que no los podemos contar, y otros se pueden utilizar en ambos casos, con sustantivos contables e incontables. Ahora te voy a explicar qué es un sustantivo contable y qué es un sustantivo incontable. Aparte te voy a explicar cada uno de los cuantificadores con quién trabaja y unos ejemplos para que los puedas tener un poco más claro. Todos los sustantivos son o contables o incontables. La diferencia entre sustantivos contables e incontables es muy simple. Los contables tienen una forma plural y se pueden contar, mientras que los incontables no. Te lo voy a explicar en otras palabras. Un sustantivo contable o countable nouns se puede contar por unidad, tipo las manzanas. Una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. 1 apple, 2 apples o 3 apples. Sin embargo, un sustantivo incontable o uncountable nouns no lo puedo contar por unidades. Lo puedo contar por litros, por kilos, por tazas, por cucharadas, pero jamás por unidades. Por ejemplo, la leche. Yo puedo contar la leche, 1 litro de leche o 1 vaso de leche, pero jamás puedo derramar ese litro de leche y decir, bueno, en ese litro de leche habían 50 leches, porque no tiene sentido. Igual que el azúcar, yo no puedo agarrar un puño de azúcar o una taza de azúcar y derramarla e ir contando y bueno, se acabó la taza de azúcar y resulta que llegué hasta el número 60 y digo, bueno, hay 60 azúcares porque yo conté mientras se derramaba. No tendría sentido. Lo puedo contar por terrones de azúcar, cucharadas de azúcar, tazas de azúcar, pero jamás individualmente. Igual sucede con el arroz, con la arena, con la sal, con el agua. No puedo contarlos de manera individual. Esta es la diferencia o lo que hace diferencia entre un sustantivo contable y un sustantivo incontable. Como lo dijimos anteriormente, hay cuantificadores que trabajan con los tipos de sustantivos, sea contable o incontable. Por ejemplo, many significa muchos o muchas, es decir, que está en plural y trabaja con sustantivos contables. Much significa mucho o mucha, está en singular y trabaja solamente con sustantivos incontables. Some significa algunos o algunas y trabaja con ambos tipos de sustantivos, contable e incontable. Any, alguno o alguna, trabaja con sustantivos contables e incontables. No o none, no o ninguno o ninguna, trabaja con sustantivos contables e incontables. A lot of o a lot of y lots of, muchos o muchas, trabaja con ambos tipos de sustantivos, tanto contables como incontables. Little o a little, poco o un poco, trabaja solamente con sustantivos incontables. Few o a few, que significa poco o unos pocos, trabajaría con sustantivos solamente contables. Ahora te voy a explicar cada uno de los cuantificadores. En primer lugar tenemos lots of o a lot of. Significa en español mucho, mucha, muchos o muchas. Los cuantificadores lot of y a lot of son los más versátiles que hay en inglés y por ello los más usados. Se pueden emplear en oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas, es decir, preguntas, así como con todo tipo de sustantivos y ante de artículos y determinantes. Son en buena medida intercambiables, aunque lot of se usa de forma más frecuente. Por ejemplo, they have a lot of o lots of flexibility. Ellas tienen mucha flexibilidad. Es una oración afirmativa con un sustantivo incontable. I don't have a lot of o lots of coins in my wallet. No tengo muchas monedas en mi cartera. Es una oración negativa con un sustantivo contable. Are there a lot of or lots of possibilities to pay by card in your country? Hay muchas posibilidades de pagar con tarjeta en tu país. Es una pregunta con sustantivos contables.
Estos son los usos más comunes de lot of y a lot of. Como puedes ver, se puede utilizar en los tres tipos de oraciones y normalmente van antes del sustantivo. En segundo lugar tenemos much, que significa mucha o mucho, y many, que significa muchas o muchos. Los cuantificadores much y many expresan ambos una gran cantidad de algo, pero much acompaña a sustantivos incontables y many a sustantivos contables. Por ejemplo, Swedes don't carry much cash. Los suecos no llevan mucho dinero en efectivo. There are not many places that still accept cash. No hay muchos lugares que todavía acepten efectivo. Por norma general se usa much y many sobre todo en oraciones negativas e interrogativas. El uso de much y many en oraciones afirmativas se reserva para el registro formal. Con el mismo sentido, en el habla corriente se prefieren los cuantificadores a lot of y lots of. Por ejemplo, there are many issues with the system. There are a lot of o lots of issues with the system. Hay muchos problemas con el sistema. Como podemos ver, van a significar exactamente lo mismo, pero se utilizan comúnmente lots of y a lot of, en vez de many en oraciones afirmativas o much. En tercer lugar tenemos too much o too many, que significa demasiado o demasiados, y so much o so many, que significa tantos o tantos y muchos. La combinación de much y many con so y con too es muy común, tanto en oraciones afirmativas como en oraciones negativas e interrogativas. So much y so many expresan una gran cantidad de algo, mientras que too much y too many se usan en sentido negativo y sugieren que se ha excedido la necesidad o la cantidad necesaria de algo. Ejemplo, carrying too much cash can be dangerous. Llevar demasiado dinero en efectivo puede ser peligroso. O contactless payment has so many advantages. El pago sin contacto tiene muchas ventajas. En cuarto lugar tenemos few o little. Few significa poco y poca, y little, pocos o pocas. Los cuantificadores a few y a little normalmente se utiliza esa a antes de colocar el cuantificador. Tienen el significado opuesto a much y many y a lot of o lot of, es decir, expresan una cantidad pequeña de algo y equivalen casi a cero. El cuantificador few o a few se utiliza con sustantivos contables y a little con sustantivos incontables. Por ejemplo, there are few advantages to going cashless. Hay pocas ventajas de no tener efectivo. Most see little benefit in offering cash payments. La mayoría ve pocos beneficios en ofrecer pagos en efectivo. En quinto lugar tenemos some, que significa algunos o algunas, y any, que significa algo. Los cuantificadores some y any se pueden usar ambos con sustantivos contables e incontables. Some se utiliza en oraciones afirmativas e interrogativas, y any se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. Por ejemplo, some people say that credit cards are unsafe. Algunas personas dicen que las tarjetas de crédito no son seguras. Most people don't carry any cash. La mayoría de la gente no lleva dinero en efectivo. Y en pregunta sería, do you have any change? ¿Tienes cambio? Estos son todos los usos o todos los cuantificadores con los que vamos a trabajar. Ahora veamos un breve repaso de los cuantificadores. Any significa nada o ningún y se utiliza con sustantivos incontables y contables. Few significa algunos o pocos y se utiliza con sustantivos contables. Little significa un poco y se utiliza con sustantivos incontables. Some significa algo de o algunos y se utiliza con sustantivos incontables o contables. Enough significa suficiente y se utiliza con sustantivos incontables y contables. Many significa muchos y se utiliza con sustantivos contables. Much significa mucho y se utiliza con sustantivos incontables. A lot of significa muchos o muchos y se utiliza con sustantivos contables e incontables. Any significa nada o ningún y se utiliza en frases negativas y algo de en las preguntas. Por ejemplo, there aren't many books on the table. No hay libros o ningún libro en la mesa. I don't have any money. No tengo nada de dinero. Y do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? Estos son los cuantificadores más comunes en inglés. Sin embargo, existen muchos tipos que todavía no hemos visto.
Let's practice. Vamos a practicar. Recuerda realizar los ejercicios debido a que son evaluados por un equivalente de 3 puntos. En la primera parte deberás escoger la opción correcta y escribirla en el espacio en blanco. Tenemos una oración en la cual tiene un espacio en blanco y debajo de ella tenemos 3 opciones. Veamos. Can I have sugar, please? Sería, ¿puedo tener azúcar, por favor? Tenemos 3 cuantificadores, a few, a little y little. En este caso utilizamos a little porque queremos decir un poco. Recordamos que a few trabaja con sustantivos contables, a little y little con sustantivos incontables. La azúcar es un sustantivo incontable porque no lo puedo contar por unidad. Sería, can I have a little sugar, please? ¿Puedo tener un poco de azúcar, por favor? Y así deberás responder las siguientes oraciones. En la segunda parte deberás completar los espacios en blanco con a little y a few, teniendo en cuenta que a little se utiliza para sustantivos incontables y a few para sustantivos contables. Por ejemplo, tengo lemonade, que sería limonada, por lo tanto sería incontable y colocaría a little. Luego, si por ejemplo tengo manzanas, sería a few porque son contables. Puedo contar 1, 2, 3 manzanas. En cambio, la limonada, por ser un líquido, no se puede contar en forma de unidad, sino por litros o vasos. En la tercera parte de los ejercicios deberás buscar en la sopa de letras los cuantificadores que están en la lista. Los cuantificadores son many, some, a few, any, much, a little y a lot of. Esos son todos los ejercicios que deberás realizar. Una vez tengas realizado los ejercicios, vamos a proceder a realizar la actividad. Deberás elaborar o completar un cuadro resumen, en el cual debes explicar lo siguiente: ¿qué es un cuantificador? Su traducción al español, es decir, ¿qué significa es un cuantificador en español? Luego vas a explicar cuándo se usa, si se usa con sustantivos contables o incontables o si se usa en ambos casos. Y un ejemplo del mismo o de ese cuantificador en una oración escrita tanto en inglés como en español. A continuación te voy a mostrar el modelo del cuadro resumen que deberás completar. Este sería el modelo del cuadro resumen que deberás completar. Debes colocar la definición de cuantificador. Por ejemplo, tenemos el primer cuantificador completo para que te sirva de ejemplo. El primer cuantificador sería lot of o a lot of. En español significa mucho o mucha, muchos o muchas. Explicamos cuál es su uso, si se utiliza para sustantivos contables o incontables y un ejemplo donde aparezca ese cuantificador en inglés y en español. Una vez tengas realizado los ejercicios y la actividad, deberás tomarle fotos nítidas y adjuntarlas o pegarlas en un documento Word. Debes colocar una foto por hoja en forma vertical. Una vez tengas todas las fotos en ese documento, deberás guardarlas en formato PDF y enviarlo a la página del colegio. La actividad debe llevar portada y debe dejar un margen al momento de elaborar el cuadro de 2 centímetros. Este es el link de la página del colegio. Recuerda que estamos trabajando por este medio y todas las actividades deberán ser entregadas por este mismo medio. Si tienes alguna duda o algún inconveniente en cargar la actividad por la página o dudas con el contenido, puedes escribirme y con gusto la aclararé. Bueno chicos, esto es todo el contenido y toda la explicación de la unidad número 2. Espero que este material sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. Goodbye.